El Instituto Shalem se complace en hacer esta presentación y vamos a hacer una ceremonia íntima y vamos a platicar acerca de un libro que son las memorias de un hombre que se ha codeado con el profeta Isaías y con el profeta Habacuc y con hombres que han vivido 2000, 3000, 4000 años de diferencia. Nos sentimos muy complacidos de que estén aquí con nosotros y doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Aarón. Realmente para mí es un placer poder ahora, en un marco ya público, poder realmente presentar este libro que realmente, como le dijiste, son las memorias desde mi comienzo allá en la lejana Buenos Aires, haciendo todo el recorrido de vida de estos 67 años que me permitieron cumplir un sueño, que era realmente poder promover el tema de los rollos del Mar Muerto, fundamentalmente en un continente que hasta ese momento desconocía el contenido de estos manuscritos que realmente representan un verdadero jalón en la historia de la humanidad. Así que para mí es una verdadera dicha poder celebrar esto aquí en la querida Ciudad de México. ¿Por qué es tan importante hablar de los manuscritos del Mar Muerto? ¿Cuál es su punto relevante sobre ello? Bueno, es fácil formular la pregunta, lo difícil es contestar. Se necesitan algunos doctorados para la respuesta. Yo diría que hay varios planos para contestar esa pregunta. Una, podemos decir que es el estrictamente científico. Cuando hablamos de los manuscritos del Mar Muerto, hablamos de aproximadamente unos 25.000 fragmentos hallados en las cuevas de Qumran entre 1947 y 1956. Qumran, les recuerdo, está localizado en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos aproximadamente 40 kilómetros al este de Jerusalén. Y cuando los investigadores en la década del 50, en la segunda mitad, empezaron a reconstruir esos materiales, el resultado fue que hoy tenemos 1000 manuscritos. Ya solamente oír un número así, realmente uno entiende que estamos hablando de un descubrimiento de características totalmente insólitas. Solamente para que entiendan, hasta el momento del descubrimiento de los rollos, solamente teníamos un pequeño documento llamado el papiro Nash, probablemente originado en Egipto, formado de 4 fragmentos. Hoy el original se encuentra en Londres, de mediados del siglo II ante nuestra era, escrito en hebreo, probablemente un texto litúrgico. Era todo lo que teníamos de la época del Segundo Templo, específicamente en la época greco-romana. Y después de este descubrimiento monumental, tenemos 1000 documentos. La mayoría escritos en hebreo, tenemos una minoría en arameo, otros en griego. Y lo más increíble es que estamos frente a materiales con un contenido claramente religioso. Es decir, no encontramos, en el caso de los rollos, podemos decir, un archivo. Por supuesto que siempre es importante, pero no es que tenemos aquí contratos, cuentas, es decir, cosas de la vida cotidiana. Estamos hablando de temas muy profundos, como es la idea de Dios, los ángeles, el concepto de pacto entre Israel y su Dios, las ideas sobre la salvación futura, el eschaton, es decir, temas realmente centrales en la espiritualidad de la humanidad, y por eso realmente estos manuscritos tienen semejante fama. Y si a ello le sumamos el hecho, que no es poco importante, que de esos 1000 documentos tenemos aproximadamente un poco más de 230 copias de los libros bíblicos.
es decir, de la Biblia hebrea, que son los testimonios físicos más antiguos de la Biblia hebrea en el mundo. Y entre ellos, el famosísimo rollo de Isaías, el manuscrito A de la cueva número 1, un documento prácticamente completo del libro de Isaías, con los 66 capítulos en el orden masorético y una extensión del manuscrito de 7 metros 34 centímetros. Yo bromeaba el día lunes y decía que el doctor Adolfo Rodeman en realidad representaba un puente entre hace 3000 años y el día de hoy, y que él se codeaba y se tuteaba con el profeta Isaías. Incluso me parecía que lo tenía en Facebook o en Instagram. Pero eso fuera de broma, realmente sí es una forma de decir lo que hace 2000, 3000 años existía en el Israel de aquella época, ¿no? Bueno, ciertamente estamos hablando de un documento que no tiene parangón. Me acuerdo una vez estaba con un grupo en Israel y les dije, miren, yo estoy de acuerdo en dejar de lado el rollo de Isaías. Si encontráramos por lo menos, me conformo solamente con un fragmento de las tablas de Moisés. Digamos, porque estamos hablando de algo que es imposible de entender en su importancia. Por ejemplo, te voy a comentar. No solamente tenemos el rollo de Isaías, nosotros tenemos 21 copias del libro de Isaías entre los libros del Mar Muerto. Es el profeta más citado en los rollos. Y en ese sentido podemos ver la centralidad que tiene el profeta Isaías en los escritos de la que llamamos la comunidad de Qumran. Y si a eso nosotros le sumamos un hecho que sin duda no es casual, que el profeta más popular en el Nuevo Testamento es también el profeta Isaías. La buena parte de lo que llamamos las profecías cristológicas, es decir, cuando los cristianos buscaban en las escrituras un anticipo de la venida de Cristo, encontraron precisamente la llave en el profeta Isaías. Eso no puede ser casual. No puede ser casual, por ejemplo, que la única escena que tenemos en los evangelios en las que Jesús aparece leyendo, que es en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cuando como buen judío en Shabbat fue a la sinagoga de su lugar de nacimiento, de Nazaret. El texto dice, el Evangelio, que le entregaron el rollo de Isaías. Por cierto, no es el rollo que yo tengo en el sector del libro, o que tenía cuando era curador, pero lo que nos muestra es que la figura de Jesús está asociada también aquí, específicamente con las profecías, los oráculos de Isaías, específicamente del capítulo 61, versículos 1 y 2. Y no puede ser casual, por ejemplo, que tenemos en el Evangelio de Juan, cuando de Jerusalén envían unos enviados a Juan para preguntarle quién es. Y entonces le preguntan si es acaso el Mesías, dice que no. Si es acaso el profeta anunciado, dice que no. Si es acaso el profeta Elías, dice que no. Entonces dicen, pero ¿quién eres? Y él contesta, yo soy aquel de quien hablaba el profeta Isaías, y cita ese versículo eterno del capítulo 40, versículo 3, una voz que clama en el desierto, ¿no? Donde claramente Juan se ve reflejado en las palabras del profeta diciendo, conmigo se cumplieron el anuncio, ¿no? De anunciar, por supuesto, en una lectura cristológica, la venida de Jesús como Mesías. Es decir, todo eso nos muestra que el hallazgo de Qumran refleja no solamente una casualidad, sino una causalidad histórica. Refleja la centralidad del profeta Isaías en el antiguo Israel. Y eso se debe a que Isaías es el primer profeta que habla del Mesías. Es decir, el profeta que vivió hace 2800 años en la época de los asirios. Él es el que habló precisamente que habría de venir un salvador de la casa de David. Y en ese sentido, entonces, en una época, la época grecorromana, allá para los finales de la época del Segundo Templo, la época intertestamentaria, cuando los judíos viven en una atmósfera religiosa, en una sensación que el eschaton, el final de los tiempos, está cerca, ellos realmente buscaban inspiración en el libro de Isaías. Y en ese sentido podemos decir que nosotros, los hombres del siglo XXI,
somos privilegiados de poder contar hoy con este tesoro que físicamente se encuentra en el Museo de Israel en Jerusalén. Hay tres personas que nos hubiera encantado que estuvieran hoy en esta mesa. Uno es el profeta Isaías, pero creo que tenía su agenda muy ocupada. Pero hay dos personas más que extrañamos mucho el día de hoy. Una es la fundadora del Instituto Shalem, Yusian Festa, que por un tema de salud en este momento lamentamos mucho que no esté aquí. Y bueno, le enviamos nuestro cariño y nuestras oraciones que se recupere pronto. Y el otro es Raúl Arce, que fue realmente el artífice para que nosotros hoy estemos hablando de Curator. Bueno, aquí realmente es una historia de libro, ¿sí? A propósito del proyecto. Mira, todo esto comenzó en realidad con una entrevista que me hizo Yussi allá por el año 2023, cuando yo le comenté que había decidido finalmente, cuando llegara el término de jubilarme, realmente dejar mi puesto después de 30 años. Y entonces me dijo, bueno, eso sería algo bueno que pudiéramos hacer una entrevista y darlo, digamos, a conocimiento del público. Y así fue, y llevamos a cabo una entrevista vía Zoom, en donde yo anuncié precisamente eso, el hecho de que yo habría de dejar mi posición en junio del año 2024, estamos en el año 23, y ahí Yussi anunció que ella quería llevar a cabo un evento en celebración de ese retiro, darle la oportunidad a la gente que así lo sintiera de poder expresar su agradecimiento por lo hecho en mi función como curador, como investigador, como educador. Y eso finalmente se llevó a cabo en Tulum el año pasado, un poco después de mi retiro, ¿no? Y en esa entrevista ella dijo que un poco todo esto significaba que era el fin de una era, pero siempre el fin de algo puede ser el comienzo de algo nuevo. Pero obviamente, como era algo nuevo, no podía saber qué era lo que iba a suceder. Una de las personas que oyó esa entrevista fue Raúl Arce, de San Salvador. Ahí lo conocía de manera virtual. Él es miembro del equipo de la Escuela de Alejandría, una escuela que tiene por objetivo promover los estudios bíblicos, y en ese sentido yo había participado en algunas actividades, incluso una entrevista que él me había formulado, y tenemos una relación, digamos, muy Cordial. Sí, muy cordial, ¿sí? Una relación así muy abierta. Y entonces él se comunica conmigo y me dice, yo quiero hablar contigo. ¿Okay? Y me dice, acabo de oír la entrevista, y dice, tengo la idea de hacer un libro sobre tu legado. Y la verdad que me sorprendió muchísimo, y mi comentario fue el mismo que en su momento, en este caso, no un profesor, sino un cineasta de Argentina, Eduardo Yadlin, allá por el año 2017, también quería hablar conmigo, y en este caso dijo, lo que quiero es hacer un documental sobre tu vida. Y en ambos casos, como lo dije en el evento que tuvimos el día lunes, yo dije que no sé bien por qué, porque no soy ni Maradona ni Messi para hacer un documental. Digamos, hice mi trabajo, creo que lo hice bastante bien, pero no creía que podía ser tan valioso o tan relevante en mi historia para merecer, en este caso, una vez fue un documental que realmente se estrenó el año 2019 con el nombre Paternal, el barrio donde yo nací. Ustedes aquí no dicen barrio, dicen Colonia. Colonia, ¿sí? Y entonces así nació este libro.
pero voy a contar dos historias que tienen que ver con mi función como curador. Obviamente era recibir personalidades, desde el punto de vista de la farándula, de la política, tanto sea locales como internacionales. Una de esas figuras que llegaba al Santuario del Libro en ocasión del 60 aniversario de independencia del Estado de Israel fue el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush hijo. Llegaba a Israel y en este caso me dijeron que lamentablemente solamente el primer ministro, en ese caso Ehud Olmert, lo iba a recibir junto con el director general del museo. Y entonces lo que me pidieron a mí es que el día de llegada del presidente al complejo del Santuario del Libro, yo tenía que venir esa mañana para revisar las vitrinas y ver que no hubieran colocado ningún artefacto explosivo. ¿Ok? Eso es lo que hice. Llego a las 8 de la mañana, entro por la entrada principal del museo, voy caminando hacia el santuario y literalmente 4 gorilas saltan, ¿sí?, preguntándome con armas quién soy. Dije, soy el director. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Dije, me pidieron que venga a revisar si hay explosivos en las vitrinas. Entonces pude pasar, pero obviamente me quedé con las ganas de poder recibir al presidente de los Estados Unidos, cosa que no sucede habitualmente en el Santuario del Libro. Pasaron los años y unos meses antes de su llegada entra una empleada del museo y me dice, Adolfo, te tengo que decir algo, pero es un secreto. Sí, dice, va a venir al Santuario del Libro en visita oficial el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que más allá de lo que uno pueda pensar o no, es un capítulo en la historia contemporánea, ¿sí? Y va a llegar al Santuario del Libro. Y me dice, mira, Adolfo, nosotros recordamos que la primera vez no pudiste ver al presidente de los Estados Unidos, pero ahora es una buena oportunidad para vos. Digo, ¿por qué? Dice, porque ahora va a haber 2 grupos. Me dice así, el primer grupo va a entrar el presidente americano con el primer ministro, con el director general del museo y con el presidente del board, el chairman del board. Ese es el primer grupo. El segundo grupo, que es el que vos vas a dirigir, va a entrar el secretario de Seguridad Nacional, los embajadores americanos, los israelíes, otras personalidades políticas, y vos vas a dirigir el segundo grupo. Digo, ok, lo puedo entender. Pasó el tiempo, cuando se acercó el evento de la llegada de Obama, vinieron los agentes de seguridad de Israel, pusieron una plomba sellando en mi oficina cualquier cosa que se pudiera abrir para saber que nadie colocó algo, nada. Y me pidieron un favor, si les puedo prestar mi oficina a Obama en caso de que él necesite hacer una llamada, una conversación privada o simplemente descansar. Como si pudiera decir no se lo presté, no se lo voy a dar a Obama. Entonces dije, está bien, quedamos así. Y entonces Obama aterrizaba un miércoles creo que era a las 4 de la tarde, en Ben Gurión. Nos pidieron estar un día antes en el museo para que cada uno supiera qué era lo que tenía que hacer, dónde tenía que pararse, ¿no? Porque obviamente todo va de acuerdo al protocolo. Y así fue. Estaban realmente los de protocolo, estaban los de seguridad de Israel, estaban los de la seguridad americana, y nos iban explicando todo lo que iba a pasar. Y en eso, en un momento cuando hablamos, ¿se acuerdan de los 2 grupos? Dicen, pero hay una cosa, el segundo grupo no entra detrás del primer grupo. El primer grupo entra solo, digamos, con los camarógrafos, ¿no? Porque
por supuesto tenían que filmar, pero solamente entra el presidente con los otros 3 acompañantes, como dije, el director general del museo, el primer ministro de Israel y el chairman del board. Solo cuando sale el primer grupo entra el segundo grupo. Bueno, yo dije, está bien. Y entonces el que era el director general del museo se acerca: Adolfo, si es así, no es necesario que vengas. Me quería sacar el trabajo. ¿Sí? Obviamente porque él quería llevarse toda la gloria y que aparecer también en el frame. Me dice: mira, ¿me puedes hacer el mejor favor que puedes hacer al museo? Es ir a la central de televisión que queda en las afueras de Jerusalén y explicar a todo el país la transmisión que se va a hacer en directo. Significa, Obama viene a centrar el libro y yo lo voy a ver por televisión. Pero obviamente, como pueden entender, son las reglas de juego. Yo no decido eso. Y así fue el día de Obama. Antes de que él aterrizara, salgo de mi casa, entonces vivía en Jerusalén, estoy manejando en la ruta y recibo el teléfono del vicedirector general del museo. Me dice: Adolfo, me acaban de llamar a la oficina del primer ministro. Le digo: ok. Dice: el primer ministro quiere leerle un pasaje del rollo de Isaías al presidente Obama. Y me dice la sección: ¿dónde está? Le digo: Obama no sabe hebreo. ¿Qué importa de dónde lo esté leyendo? Que diga la frase. No. Quiere saber. Le digo: estoy manejando. Dice: Adolfo, no hay tiempo. Entonces le digo: mira, creo que es en la segunda columna, en la mitad hay una grieta y ahí está el texto. Él lo que quería leer era un pasaje que hoy está identificado realmente con el mensaje de paz universal del profeta Isaías. Es el capítulo 2, versículos 1 a 4, que está precisamente en esa sección. Y él quería precisamente, digamos, leer esas palabras de la paz universal, cuando todos los pueblos habrán de subir al monte, a la casa del Señor. Quería leérselo el presidente Obama. Y así pasó. Si ustedes después de esta visita van al internet y buscan Obama, el santuario del libro, en inglés Shrine of the Book, van a ver exactamente eso. Lo van a ver el primer ministro leyendo ese pasaje a Obama que no entiende hebreo, que era precisamente lo que se esconde, es esta anécdota que precisamente no está en el libro, así que ahora ustedes ya saben la verdad de esa escena. Pero la vida te recompensa, y entonces después recibiste a Dios y le diste una visita. Bueno, a Morgan Freeman. Bueno, la historia de Morgan Freeman. Morgan Freeman estaba haciendo una serie que se llamaba La Historia de Dios. Y entonces me dice: mira, Adolfo, Morgan Freeman llega a Israel y el programa se va a hacer en el santuario del libro, tal día a tal hora. ¿Sí? Entonces le digo: ok. Le digo: yo voy a venir, esa mañana yo tenía que enseñar en la zona de Tel Aviv, voy a llegar a tal hora. Y aquí otra historia a nivel personal. ¿Sí? Le comento a mi mujer, que está aquí presente, Rosy, que viene Morgan Freeman y dice: ¿lo podemos ver? Le digo: no sé si lo pueden ver. ¿Sí? Y su hijo, mi hijo David, dice: yo lo quiero ver. Le digo: ¿me van a dejar entrar? Le digo: no sé. Le digo: ven y vemos qué pasa. Ok, yo llego al museo y realmente estaba Morgan Freeman. Bueno, como ustedes, lo conozco de la televisión y del cine. Y realmente es muy alto. Yo no sabía. Y me resultó muy simpático. Entonces me prepararon, ¿no?, para la escena y entonces entramos dentro del santuario. Y David llegó y entonces él quiere entrar y dice: no se puede. Los únicos que tenían permiso eran los cameraman, nosotros y la gente de producción. Es decir, no dejaban a nadie entrar. Por cierto, nadie sabía que Morgan Freeman estaba en el museo, porque se imaginan lo que hubiera sido si Morgan Freeman viene, ¿no? Por supuesto, no hubiéramos podido trabajar. Claro. Y entonces
pasó así. Y estuvimos ahí más o menos como una hora. Y la verdad que fue muy atento. Fue de la tercera, ¿cómo se dice? Season. Sí, la tercera temporada. La tercera temporada del capítulo 6, ¿sí? Algo así. Y realmente fue muy interesante y sus preguntas fueron muy correctas. Y me pidieron un favor especial, si él puede comer en mi oficina. ¿Por qué? Porque de ahí se tenía que ir a la autoridad palestina y al otro día ya tenía, o a la noche tenía que estar volando a Nepal. Y otra vez, entonces, él ya estaba en la oficina y mientras tanto llegó justamente mi mujer, ¿sí? Recuerdo, era el día de tu cumpleaños, ¿no? Eso, era el día del cumpleaños. Y entonces Morgan Freeman ya estaba por salir y ella realmente con naturalidad le pidió si se podía sacar una foto y los de producción dijeron no. Y él fue muy atento y dijo que era realmente el cumpleaños y apareció con Morgan Freeman y sacándose también la foto con David. Así que en ese sentido fue, podemos decir, muy, muy gentil, ¿no? Y esto voy a decir, es algo interesante que tampoco tanto lo comenté en el libro, así que tienen ustedes ahora la exclusiva. Cuando uno se encuentra con estos personajes, uno, por supuesto, en muchos casos, nosotros somos prejuiciosos. Creemos, por ejemplo, que son altivos, que son presumidos, ¿no? Siempre están con periodistas y la fama. Y la verdad que tengo que reconocer que en la mayoría de los casos siempre me he encontrado con gente gentil, que valoraban mucho el hecho que yo los recibiera. Y en ese sentido, podemos decir que en ese encuentro tete a tete con ellos es una relación muy, muy humana. Muy humana. Así que de este tipo de historias te permite un poco encontrar esa dimensión humana detrás de estos personajes que uno lo conoce a través de la televisión, ¿no? del cine. La literatura, el pensamiento, el ritual de las tres religiones monoteístas en el contexto de las religiones del Oriente Medio y el mundo grecorromano. Y realmente muchos colegas, algunos realmente profesores del instituto, aceptaron gentilmente formar parte de este proyecto y como dijimos, se va a desarrollar entre los días 26 y 27 de abril y va a ser online. Es decir, que aquí no tienen excusa del tráfico en México. Obviamente lo vamos nosotros a transmitir según los horarios, pero todo ese material va a quedar grabado, así que aquellos que por alguna razón no puedan ver alguna de las sesiones, lo van a poder ustedes ver en otro momento. Todas las sesiones van a estar grabadas, a excepción del final. En el final, la gente va a tener a lo largo del día la oportunidad de enviar sus preguntas y al final va a haber una sesión en la cual vamos a tratar, no todas, contestar alguna de ellas, también evaluando el Congreso y sus consecuencias, con el propósito, en última instancia, de promover aquí un mensaje. Digamos, lo académico es algo obvio, es decir, cada uno de nosotros, porque también voy a ser uno de los oradores, vamos a desarrollar desde nuestra disciplina, sea el conocimiento de la historia de las religiones, la teología cristiana, la filosofía del Islam, cada uno va a hacer su aporte académico. Pero yo diría que hay un metamensaje detrás de este congreso, y es que para poder mejorar en el mundo en el que vivimos, lo tenemos que hacer a partir del conocimiento. Porque lo que prima hoy en las relaciones humanas, no solo a nivel personal, sino a nivel de pueblos,
son los prejuicios religiosos, prejuicios de género, prejuicios políticos, ¿sí? Que en muchos casos la razón es simplemente la ignorancia. Y podemos decir que la paradoja en un mundo tan comunicado, estamos tan bombardeados por la información, que en realidad tenemos muchos datos, pero no sabemos cómo elaborarlos, no sabemos cómo entender esa información. Y obviamente, en este caso, Google o la inteligencia artificial no puede hacer lo que los humanos pueden hacer, encontrar relaciones en cosas que no tienen relación, pero la mente humana puede encontrar esas relaciones, ¿sí? Entre textos, entre rituales, entre mitos, y entonces precisamente a partir del conocimiento es posible también promover el diálogo y la tolerancia, que es el objetivo ideológico central de este congreso. Y la prueba está que entre los profesores va a haber personas de nacionalidades diferentes, de compromisos religiosos diferentes, pero en última instancia lo que tenemos en común es la voluntad de comprendernos mutuamente y ver cuántas cosas tenemos en común, porque generalmente lo que sucede, somos expertos en saber qué nos diferencian las cosas y no pensamos cuántas cosas tenemos en común. Eso es verdad. Y por último, tienes aquí un sobre y un anuncio también espectacular. Entonces, como les dije, mucha gente estaba preocupada por la pregunta ¿qué voy a hacer en el tiempo libre? Todos están muy preocupados y por eso se ocupan en ocuparme el tiempo, ¿sí? Como dije, aquí en México estoy enseñando en varios marcos académicos. Luego de las fiestas comenzaré entonces tomando Ciudad de México como mi lugar como tu base, ¿no? Base de actividades, en realidad de vuelos, ¿sí? Hacia los Estados Unidos, a El Salvador, a Costa Rica, a Ecuador, a Chile, a Argentina. Y después el plan, si Dios quiere, es volver a mediados de agosto, volver a Israel. Ahora trabajar, porque esto en teoría son mis vacaciones, ¿sí? Pero lo que sucedió es que otra vez, esa misma persona que ustedes acaban de ver, Raúl Arce, estaba muy preocupado en que yo tenga tiempo libre. Y entonces me dijo, Adolfo, pero es una lástima que todo el proyecto se termine simplemente con el libro Curato. Y entonces, ahora, el nuevo proyecto que tengo el placer de presentarles es la revista científica de los enigmas de la Biblia llamado Curato. ¿Qué tiene esta revista? Que si Dios quiere, esperemos, después de lograr los apoyos necesarios como cualquier proyecto en la vida, esperemos que podamos lanzar el primer número de esta revista a fin de año. ¿Qué tiene esta revista que no tengan otras revistas sobre el tema? Por lo pronto, como bien saben, materiales sobre la Biblia hay a montones. Hay un montón de revistas. Pero esta revista tiene algo muy original. Está orientado al no experto. Es decir, revistas académicas sobre temas bíblicos en español, en inglés, en francés, en hebreo, existen. Entonces, no era necesario hacer otra revista. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa con el público no especializado? ¿Acaso ese público no merece conocer también los enigmas de la Biblia, tanto la hebrea como la cristiana? ¿No merece también conocer los resultados de las investigaciones, aun cuando esos futuros lectores no sean profesores universitarios? Entonces, en este caso, esta revista está orientada en realidad a ustedes, para aquellos que les interesan estos temas tan fascinantes, que puedan acceder a esa información.
Ahora, por ejemplo, les comento, hace casi un año atrás, porque a fin de año se cumple un año, del canal de YouTube que yo abrí, con ese mismo propósito, Adolfo Reutemann Canal, para difundir el conocimiento. Pero obviamente, cuando uno graba un episodio, tiene que tener en cuenta que la gente tiene una capacidad de atención, ¿sí? Entonces el medio visual no puede estar 1 hora hablando, citando bibliografía, cosa que por supuesto podemos hacerlo cuando publicamos algo. Entonces en ese sentido, en este caso, esta publicación tiene algo de, por ejemplo, una revista española muy buena que se llama Reseña Bíblica, que dirige un colega y amigo, Jaime Vázquez Allegue, y que lo publica Verbo Divino. Está dirigida también al público. Pero aquí también tiene otra particularidad esta revista. Esta revista va a estar dividida en 3 secciones principales. La primera de ellas, la idea es que siempre haya un artículo de un profesional que ya con gran experiencia en estos temas, que pueda publicar un artículo de su interés, sea como dije, sobre la Biblia hebrea o sobre la Biblia cristiana, un artículo de profundidad académica, limitado en sus notas y comentarios, pero otra vez desde su expertise como investigador. Y eso, como dijimos, existe en otras publicaciones. La segunda sección va a estar dedicada a expertos o estudiosos jóvenes que todavía no tienen un nombre, y como pueden imaginar, cuando se envía un artículo es muy difícil ser aceptado en las revistas especializadas, porque tienen que pasar muchísimos controles, que está bien eso, y a veces sucede que precisamente los editores prefieren el nombre de un profesor conocido antes que un doctor joven que recién se acaba de recibir, que por ahí escribió un buen artículo, pero todavía nadie lo conoce. Y la idea es darle también la oportunidad a esa persona de que lo conozcan y que él pueda comenzar a publicar, porque de esa manera, obviamente, su nombre se va a transformar en más valioso. Pero hay una tercera sección, y hasta donde yo conozco, no existe algo así, y es darle la posibilidad a alguien que no es un experto en el tema, no es un biblista reconocido, no es un arqueólogo, pero escribe cosas inteligentes. Y me ha pasado, por ejemplo, en mi trabajo como profesor. Soy profesor asociado de un college americano en los Estados Unidos. Tengo también un curso en el Instituto Menton de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que muchas veces leo trabajos y le escribo al final y le digo, merece ser publicado. Y la respuesta del alumno es, ¿y quién me lo va a publicar? Bueno, aquí es un problema, porque en revistas especializadas no van a aceptar la publicación de un alumno. En nuestro caso, por ejemplo, yo ya he recomendado el trabajo de 3 alumnos que presentaron muy buenos trabajos para ser publicados en esta serie, con la esperanza de que incluso algunos de ustedes, o amigos de ustedes, que ustedes saben que se dedican a estos temas, que por ahí lo intenten. Por supuesto que los materiales van a ser evaluados por una comisión de expertos, porque de todas maneras nuestro objetivo es mantener el nivel académico, pero otra vez sin prejuicio, suponiendo que también un alumno avanzado puede decir cosas inteligentes. No es solamente el derecho o privilegio de los grandes profesores. Y en este sentido, entonces, esta revista habrá de salir en una copia como lectura como la que tengo en mi mano, junto también esperamos en una versión digital, cosa de posibilitar que este material le llegue al gran público, obviamente no solamente en México, sino por lo menos a buena parte del globo terráqueo, y esperamos que realmente ustedes nos apoyen con este proyecto, que en última instancia está dirigido a ustedes como lectores e interesados en los estudios bíblicos. Muchísimas gracias.